Con eso estamos por esta pasada, pero vamos a volver después que estés con la José, porque vamos a ver todas las reacciones a lo que pasó después del debate y este desencuentro del candidato a Prueba de Dignidad con la prensa. Ya, ahí vemos entonces todas esas reacciones. Venimos con varios datos. Por lo tanto, ya llegó y está aquí en el estudio Josefina de la Fuente para que conversemos sobre lo que fue el debate el día de ayer. ¿Cómo estás, José? Bien, ¿y tú, Mati? ¿Cuánta expectación cargaste sobre tus hombros luego de este debate? Porque me imagino que está el ambiente bastante tenso, ¿sí o no? Sí, bastante. Sí. Y antes decían que podía ser un debate muy importante, definitorio, que podría inclinar la balanza porque iba a ser muy importante con qué visión se quedaban el electorado antes de estas elecciones, pero algunos analistas dicen estuvo más bien parejo, no se movió mucho la aguja. No sé qué opinas tú al respecto. A ver, es que cada uno de los comandos también lo ve con el ojo, claro, de candidato. Pero sí, hubo un momento televisivo, fue el minuto en que Gabriel Boric sacó el examen porque descoloca a su adversario. Claro, ahí sí hay una reacción, un imprevisto que uno espera en un debate y probablemente lo que nosotros estábamos esperando era alguna bajo la manga de alguno de los dos. Bueno, fue Gabriel Boric el que lo saca. Venía bien preparado Gabriel Boric, de hecho dijeron que se había tomado este test de drogas pensando en que podía ser utilizado para el debate anterior. Pero ya lo tenía. Ya lo tenía, claro. Sin embargo, no fue necesario utilizarlo, quizás no se dio la ocasión, pero aquí estaba el pase gol, digamos, porque se estaba hablando del tema de narcotráfico. José Antonio Kast dijo justo antes el candidato republicano, bueno, yo invito a Gabriel Boric a que nos tomemos un test de droga, decía de pelo él en ese caso, y ahí entonces Gabriel Boric levanta el sobre, saca este test de droga, dejando estupefacto a José Antonio Kast, que lo miraba con esa cara que se transformó después en un meme. Estaba muy sorprendido José Antonio Kast con esta revelación que hace Gabriel Boric, pero algunos dicen que quizás esto fue como un boomerang, fue un gran acto, fue aplaudido, fue un momento bastante bien espectacular para la televisión, pero después le vino de vuelta. Le vino de vuelta, yo diría, por la reacción que tuvo con el periodista de Radio Bio Bio, que no se puede reaccionar así con la prensa, porque el mensajero no tiene nada que ver con la pregunta, porque inmediatamente después de que ocurre esto, a través de redes sociales, el golpe que se recibe en la otra candidatura se manifiesta en estas dudas frente al test, cuándo se lo hizo, en qué circunstancias, y eso fue lo que recogió el periodista, por lo tanto, claro. Exactamente. Y bueno, algunos dicen que de todas maneras el punto político que hizo, que fue bastante aplaudido, no se va a ver opacado por esta reacción que tuvo después del punto de prensa. No somos analistas, vamos a ver finalmente qué es lo que pasa. Bueno, finalmente la gente yo creo que se quedó con el debate, no todos vieron el punto de prensa. Exactamente. Así que en ese sentido se desdramatiza un poco el tema, pero la verdad es que fue bien tenso. Primero vamos a ver el momento en el estudio. Ese punto que hizo Gabriel Boric, que fue bien aplaudido, decían que fue uno de los puntos más fuertes del debate por parte del candidato a Prueba de Dignidad. Como yo te decía, venía preparado, se le dio el momento justo y entonces saca este sobre. Pasemos a escuchar entonces ese momento. Acá está el test de droga realizado por la red de salud UC Christus en la fecha del 2 de noviembre del 2021. Acá lo pueden ver todo, lo vamos a subir a las redes sociales para que no tengan ninguna duda. En cocaína y metabolitos, cannabinoides y anfetamina, todos no detectados. Yo no soy un consumidor de drogas. Yo nunca lo he dicho. Y el plantear la sospecha, que es la misma característica de todos los discursos de ultraderecha, tratar de instalar una sospecha, instalar una duda. Tus partidarios, los partidarios de José Antonio Kast hasta me inventaron una ficha clínica falsa, que en Magallanes una clínica tuvo que salir a desmentir. Bueno, entonces ahí está ese minuto televisivo que descoloca claramente a José Antonio Kast, porque claro, era algo con el que él venía insistiendo, no se esperó nunca que iba a tener ahí la reacción y el documento en la mano. Después vinieron, claro, a través de Twitter, todos los cuestionamientos al minuto en que se hizo el examen, pero no al fondo que era el resultado. Exactamente, y además desde el comando de Gabriel Boric están bien interesados en hacer esta ofensiva, de tratar de desmentir cosas, porque dicen que esta campaña presidencial ha estado inundada de fake news, de desinformación, y que este tema de sugerir que Gabriel Boric podría haber tenido un tipo de consumo de drogas era parte de esta campaña que ellos querían completamente desmentir, sacar el punto, y por eso se habían estado preparando, tomándose este test el 2 de noviembre a las 18:01. Es importante este detalle por lo que viene después, y entonces hacer este punto y mostrarle a José Antonio Kast que no tenían nada que esconder, al menos así lo dijo el candidato del Frente Amplio. Después salieron al punto de prensa. Vino Gabriel Boric sonriente, debo decir, venía de la mano con su pareja, Irina Caramanos, que la había Eso te iba a preguntar, ¿cómo acompañado. salieron los candidatos? Porque uno ve más o menos cómo les fue respecto a cómo salen.
sonrientes los dos. Sonrientes los dos dijeron que habían tenido un debate bueno, que estaban contentos, conformes, y Gabriel Boric sale caminando, como yo te decía, de la mano de Irina Karamanos. No se veía ningún asesor hablándole, contándole algo, y eso quizás podría explicar por qué Gabriel Boric no estaba al tanto de lo que se decía en las redes sociales. Ahora, en defensa del candidato podríamos decir que uno está debatiendo y no tiene acceso a lo que se está hablando, y esto te lo digo porque la pregunta que se le hace, la primera pregunta que se le hace no es precisamente la que se le hizo por Radio Bio Bio, sino que fue otra pregunta que se le hace, donde se le habla de las redes sociales. Y ahí el candidato no entendía de qué le estaban hablando. Decían, las redes sociales están hablando de la fecha, del examen, y el candidato queda descolocado porque él dice, yo no tengo acceso a las redes sociales, no sé de qué me estás hablando. Entonces, ahí es donde el candidato está un poco complicado. Y de ahí pasa la pregunta de Radio Bio Bio, donde el periodista intenta explicar, precisar la pregunta que le habían hecho antes, y ahí el candidato ya estaba más o menos ofuscado. Entonces, primero le preguntan por qué no se hace el test de pelo, porque según los expertos eso permite medir mayor cantidad de tiempo. Y ahí el candidato Gabriel Boric responde diciendo, yo no tengo las 700 lucas, dice el texto textual, para poder pagar el examen. Quizás sí que José Antonio Cast lo quiere pagar bien, le dice incluso el periodista, si usted lo quiere pagar, lo puede hacer. Entonces, escuchemos ese momento cuando responde por el tema de las 700 lucas y también lo que responde José Antonio Cast a esta performance que se hace con el test de drogas arriba del set de televisión del Estudio 1 de Televisión Nacional de Chile. ¿Por qué decidió realizarse primeramente un examen de orina y no uno de pelo? Porque el examen de pelo cuesta como 700 lucas y se demora como un mes. Y no tengo ningún problema en realizarme un examen de pelo si José Antonio Cast me quiere pagar un examen de pelo. ¿Y este Así examen? que, o si usted me quiere invitar también, encantado. Pero basta, no, pero por favor, basta de seguir instalando mentiras. No, se lo digo a José Antonio Cast, pero también lo que subyace a la pregunta que estás haciendo es tratar de suponer de que el examen es falso. No, basta no he dicho de eso. nada de hecho ni tampoco he suponido. Me parece muy bien que dé un primer paso, pero este es solo un primer paso porque por lo que hemos podido ver es un test de orina que se lo realiza el mismo día en que quedamos todos en cuarentenados porque él tuvo el tema del COVID. Aquí lo importante sería que todos los que aspiran a un cargo de representación popular, más que un test de orina, y los deportistas lo saben muy bien, se haga un test de pelo. Bien, entonces esas fueron las respuestas que se dieron en el podio. ¿Tenía una pregunta? Sí, porque a él no se le pregunta por qué él no lo tenía, porque si lo está pidiendo, No. ¿por qué no lo...? No se le pregunta, pero él dice que está abierto a tomarse el test. Lo dice después. Efectivamente no se le pregunta. Y después termina el punto de prensa de Gabriel Boric. Fue Boric antes que Cast en todo caso. Y entonces ahí sale Gabriel Boric ofuscado. Ofuscado, y le va a hablar al periodista de la Radio Bio Bio en un intercambio tenso. Nosotros lo captamos en exclusiva. Fue lo único que lo captamos en la cámara de CNN Chile, donde le dice que ha sido muy irresponsable. Un video que ha sido bien viralizado en las redes sociales y criticados por algunas personas, políticos, en fin. Pasemos a escuchar entonces y a ver ese momento. Las imágenes son elocuentes. Muy responsable. Muy responsable. Hay que decir eso sí que el candidato Boric en un principio no entendía lo que le estaban preguntando, porque yo te decía que la primera pregunta fue confusa. Le hablaban de las redes sociales y él creía en primera instancia que se le estaba cuestionando la veracidad del examen. Pero no era eso, sino que le estaban preguntando si es que se tomó el examen el 2 de noviembre, no tenía que estar aislado porque él había manifestado síntomas de COVID, que es la pregunta que le hace el periodista de Radio Bio Bio, se la precisa. ¿Rompió el aislamiento? Es lo que le pregunta. Y Gabriel Boric se queda un poco descolocado. No, finalmente después ya hoy han tenido que salir a hablar algunos de su comando, como por ejemplo Isca Siches, quien pedía disculpas al periodista de Radio Bio Bio, decía de todas maneras hay que empatizar, ha sido una campaña dura, es un candidato de carne y hueso, pero acá hay que saber que el que se pica pierde. Sin duda, y cuestionar a la prensa cuando es una pregunta válida además, no corresponde, no queda bien. Sí. Quiero decir algo antes. Dígame. Hay que precisar eso sí, que él no violó el protocolo en ese sentido porque fueron a tomarle el examen a su casa. El test de orina para este test de drogas fue tomado en su domicilio, que fue lo que aclararon, así que se cumplieron los protocolos sanitarios en ese respecto. Porque, claro, porque el comunicado de UC Cristos dice que van a tomarle con todas las medidas sanitarias que se exigen al entrar a un domicilio. Y luego de eso, al otro día, o sea, esa noche, después del examen, es que él comienza a manifestar. Dicen que ese mismo día más tarde, cerca de las 8 de la noche, ven que tiene fiebre. Y también ahí avisa un programa de Televisión Nacional de Chile que no va a poder asistir y al día siguiente se toma el PCR.
Así que ya, bueno, van a tener las autoridades sanitarias que ver y ver los tiempos porque van a hacer una investigación. Bien, José, muchísimas gracias por todos los detalles, todos los entretelones, y nosotros vamos a revisar qué es lo que están diciendo ustedes a través de las redes, esas redes que no se comprendieron el día de ayer, lo que se estaba cuestionando. ¿Qué se ha dicho respecto a esto, José Mardones? Se ha dicho mucho. De hecho, Mati, a esta hora de la tarde la palabra irresponsable es hashtag. Es trending topic. A raíz del video que te mostraba la José de la Fuente recién, ya es trending topic. Muchas personas la están usando para comentar diferentes temas a esta hora en las redes sociales. Bueno, pero hicimos el ejercicio porque el candidato a Prueba de Dignidad dice: bueno, no me hice el de pelo porque cuesta 700 lucas, que me lo pague José Antonio Caz, etcétera. Algunos levantaron hasta campañas para hacerle una vaca al candidato en las redes, encabezada algunas de ellas por la diputada Flores, imagínate tú. Bueno, pero hicimos el ejercicio de ver cuánto cuesta realmente un test de pelo para detectar drogas. Demora? Porque eso también es importante, porque a él no le está, o sea, supongo que quería tenerlo lo más pronto posible. Claro, mira, por ejemplo, el que vemos acá en pantalla, 64.001 pesos, dice que detecta con un informe de hasta 90 días hacia atrás y da el detalle abajo de qué drogas detecta. Tienen diferentes periodos de entrega estos resultados. Está pero agotado, hay otro. Eso sí. Sí, está agotado. Entonces, ese no está disponible. Se habrá agotado después de la conferencia de prensa, no sabemos, porque se empezó a hablar tanto de esto que capaz se agotó. Claro. Oye, mira, tenemos otra alternativa que es un poco más cara, pero que, de acuerdo a lo que se detalla acá abajo, va subiendo de precio de acuerdo a la cantidad de drogas que la persona quiere detectar, digamos. Por ejemplo, dice ahí, resultados de 7 a 10 días hábiles desde la toma de la muestra, entregas de resultados solo digital y, por ejemplo, 6 determinaciones, le vamos a pedir allá a nuestro editor o director que se puede bajar un poco la tablet, 6 determinaciones para anfetaminas, benzodiazepinas, cocaína, metanfetaminas, opioides y marihuana, 200.000 pesos. Sin embargo, en Red UC, Christus, donde se hizo el examen de orina, por 6 detecciones tiene un valor de 492.000 pesos. Sube en el caso de la Red UC Christus, donde él se hizo el de orina. ¿Señalan ahí lo que se demora un tiempo similar a lo que veíamos recién. Sin embargo, mira, aquí tenemos un detalle que puede hacer la diferencia respecto al precio del que veíamos recién versus el de la Red UC. El de la Red UC, anfetamina, marihuana, cocaína, metabolito, opiáceos y feninciclidina. Tal vez tiene una detección mucho más específica, una gama mucho más amplia, por eso el valor, pero no encontramos ni uno de 700 lucas. Sí, y bueno, y no encontramos ni uno de 700 lucas. Y tenemos el momento también que revisadas con José, captan a Boric encarando a periodista que le preguntó por test de drogas. Es un video que ha roto todos los récords de visualización en nuestra cuenta de Instagram en cosa de 1 hora o 15 minutos. De hecho, ya habíamos superado las 100.000 e imagínate, hace solo 2 horas y llevamos en 321.000 reproducciones. Tenemos reacciones a este momento, por ejemplo, lo que dijo el candidato José Antonio Caz, que muy en su estilo tuiteó lo siguiente después del momento que se vio anoche: Gabriel, tranquilo, todo va a estar bien. Un poco irónico también, sí, él usó bastante la ironía en todo el debate, con un estilo tranquilo, que es lo que resulta. Y usando generalmente la frase que usa en su campaña, de que todo va a estar bien. Macarena Santelices, vocera del comando de Caz, toda la fuerza Mario Vera de @BioBio, nadie tiene derecho a ejercer violencia, menos coartando la libertad de información. Y ahí cita el tuit de José de la Fuente, quien publicó este video captado magistralmente por el equipo CNN Chile. Muy bien, vamos a otro. Y tenemos otro, Diego Chalper. ¿Qué tiene irresponsable? Era una pregunta legítima en ese momento. Por lo demás, ¿qué es esa actitud matonesca de alguien que aspira a dirigir Chile? ¿Reaccionar así ante preguntas y momentos difíciles? Bueno, muchos de los adherentes de José Antonio Caz están preguntando esto mismo a esta hora en las redes sociales, Mati, en un tema, como te decía al comienzo, que la palabra irresponsable se ha convertido en tendencia, precisamente por el video que revisabas con las cosas. Claro, porque además si no hubiera ocurrido esto no estaríamos hablando de esto, pero claramente era una pregunta absolutamente legítima. Lo que explicó Josefina también da a entender un poco el contexto de que él no sabía de lo que le estaba